Bon dia a totes i a tots, buenos días a totes i a tots. Benvinguts en aquesta sessió de final del matí, del segon dia de les jornades Barcelona React, una sessió que dedicarem a parlar de la relació principalment econòmica entre Barcelona y América Latina. Y permítame, en primer lugar, aparte de agradecer a nuestros ponentes el que hayan aceptado la invitación, también saludar muy afectuosamente a los amigos del embajador Alfonsín, la embajada argentina, a los consulados que nos acompañan hoy, a los cuales queremos de alguna forma que nos ayuden a amplificar el mensaje que queremos dar en esta sesión de hoy. Quizás Barcelona en los últimos tiempos no ha dado la visibilidad suficiente a todo aquello que está haciendo, quizás bajo radar, en las relaciones económicas con América Latina. Y es por eso que hemos decidido en estas jornadas económicas de Barcelona React poner el foco especialmente en esa relación privilegiada, histórica, profunda, que tenemos de Barcelona y los diferentes actores de la ciudad con América Latina. El segundo objetivo de la sesión de hoy es también hacer un poco un repaso, un poco el estado del arte, cartografiar esos activos que tenemos en Barcelona, algunos de ellos donde ejercemos un liderazgo para ponerlos en valor, para que todo el mundo sea consciente, pero también queremos, en esta sesión, sea el inicio de un camino para llevar esta relación al siguiente nivel, es decir, elevar el nivel de ambición de la ciudad de Barcelona en sus relaciones con América Latina. Queremos proclamar no solo que América Latina es una prioridad para nosotros, sino queremos tener una hoja de ruta, un plan de acción. Queremos pensar de forma ambiciosa ese camino y lo queremos hacer finalmente escuchando. También con la humildad necesaria de saber que tenemos que escuchar, que tenemos que aprender, que tenemos que revisitar quizás alguna de las cosas que hacemos para co-crear conjuntamente, para construir ese camino y esa ambición conjuntamente. Ese es el objetivo de la sesión de hoy. Y para eso tenemos 4 ponentes, 4 amigos que han decidido sumarse a esta pequeña aventura, a este camino que iniciamos para apretar el acelerador. En primer lugar tenemos a Marisol Schulz, que es directora de la Feria del Libro de Guadalajara, muy conocida, antes decíamos ya, en términos tecnológicos no sería ya una startup, sería una scale-up, ¿no? Es un salón del libro de referencia de América Latina, que además, Marisol, anoche hablando con ella, tiene unos lazos históricos muy importantes con la ciudad de Barcelona, cosa que no conocíamos al invitarla y que nos honra mucho, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos también al profesor Francisco Longo, profesor de ESADE, de uno de los centros de formación de referencia, es profesor del Centro de Gobernanza Pública de ESADE, una persona que muchos de nosotros seguimos con mucha atención, siempre su visión crítica pero constructiva, el cual pues, estamos muy honrados que esté hoy aquí con nosotros. También Esteban Campero, que es el responsable de Economía Digital, de Pymes, de la Secretaría Iberoamericana, la organización de los estados de América Latina y de España, que es argentino, pero está afincado en Madrid desde hace algún tiempo. También algunas conversaciones sobre cómo se está moviendo todo el ecosistema tecnológico digital y las oportunidades que hay, que nos parece muy interesante. Y finalmente, María Jesús Salido, que ella es CEO de Social Diabetes, es emprendedora, ha tenido premios por ser emprendedora, que es una persona que está entre Barcelona y América Latina, ya nos lo contará, también principalmente México, y que quizás tiene esa visión un poco sobre el terreno, ¿no? Y le hemos pedido que esté con nosotros para que nos ayude justamente a cartografiar las percepciones y parte de las oportunidades, ¿no? Es decir, tenemos representantes de 4 sectores tractores importantes en eso que llamamos la especialización inteligente de Barcelona, que queremos que nos ayuden en este proceso. Por lo tanto, vamos allá, si les parece, y luego hablaríamos, vamos a intentar hacer unas intervenciones relativamente ágiles, cortas, para luego abrir el debate, tenemos hasta las 2. Empezamos con Marisol y vamos a hacer un poco una primera ronda, como decía, un poco del estado del arte, cuál es
cuáles son los activos que tiene Barcelona, cómo es percibida, de dónde venimos, ¿no? Cómo estamos posicionados para esta carrera competitiva global. Y Barcelona ha sido tradicionalmente una ciudad de libro, ¿no? Una ciudad, hemos irradiado cultura, irradiamos cultura y somos una capital editorial de referencia, ¿no? ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo se percibe? ¿Cuáles son los activos? Marisol, ¿cómo se ve desde allá? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es una verdadera oportunidad poder tener este diálogo. Y efectivamente, el rol que ha cumplido Barcelona durante mucho tiempo tiene mucho que ver justamente con el boom latinoamericano. Comenzó aquí a través de la agencia de Carmen Balcells y de muchas otras agencias literarias que siguen teniendo un impacto muy fuerte en todo el mercado del libro, y no solamente las agencias literarias, sino los grandes grupos editoriales, algunos de los cuales se han ido fusionando, pero no podríamos entender la literatura en muchos idiomas, pero sobre todo en español, sin la presencia, por ejemplo, de alguien como un Jorge Herralde con Anagrama, o de grupos editoriales como el propio grupo Planeta, ahora es Penguin, el otro que es Penguin Random House, que se han ido fusionando, Tusquets, etcétera, pero sigue teniendo un rol activo. Sin embargo, creo que todavía hay mucho, bueno, eso ya me estoy adelantando, simplemente en el estado de arte. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Sigue teniendo una influencia muy fuerte en el campo literario y el editorial, que es el que yo manejo, y con una fuerza tremenda en cuanto a los negocios, el negocio de la compraventa del libro, que eso creo que es por ahí donde podríamos estar. Y por supuesto en la promoción de la lectura, que va a la par. Muchas gracias, Marisol. Y pasamos ahora al profesor Longo, ¿no? Porque si algo caracteriza a Barcelona es su liderazgo en términos de centro de formación de excelencia, de líderes empresariales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo está Barcelona en términos de como estación de destino para para los directivos, los líderes, los futuros líderes de la región latinoamericana? ¿Cómo ven a Barcelona? ¿Qué está pasando? Nos hablabas de algunas cosas interesantes de la cadena de valor que hacéis las escuelas de negocio. ¿Cómo está Barcelona en vuestro sector? Muchas gracias, Pau, por la invitación también, y encantado de compartir esta charla con todos ustedes. Barcelona, como tú dices, desde ese ángulo concreto, desde el ángulo de la formación, el liderazgo empresarial, pues ocupa una posición importante en España, que se proyecta también hacia América Latina. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pues desde la experiencia de nuestra institución, concretamente, que es de la que puedo hablar más, es una situación francamente optimista, y cabe hablar de una aceleración notable. Me daban ayer unos datos que reflejan que entre 2017 y 2021 la presencia de estudiantes latinoamericanos en ESADE se ha multiplicado un 250%, solo en 4 años. Esto refleja, sin duda, un éxito en lo que se refiere a la atracción de talento en este campo específico, y destaca en relación con la atracción de talento de otras partes del mundo. ESADE en estos momentos su número de estudiantes internacionales es aproximadamente el 55%. Es decir, el 55% del negocio de ESADE está en el mundo, está fuera de lo local. De ese 55% hay una parte muy considerable de estudiantes de América Latina. América Latina, y yo creo que esta es una de las ideas fuerza que deberíamos manejar, es una realidad en sí misma, pero la realidad panorámica no nos debiera hacer olvidar que es una región profundamente diversa, y quienes hemos tenido la oportunidad y la suerte de visitarla con bastante frecuencia, hemos reparado en que esta diversidad se manifiesta en entornos institucionales, en entornos económicos muy, muy diferentes. Por lo tanto, trabajar en este campo concreto de la atracción de talento significa focalizarse en algunos mercados específicos en relación con otros. ¿Cuáles son los mercados dominantes en estos momentos en nuestro campo? Pues básicamente
los grandes países, Brasil, México y Colombia y Perú, fundamentalmente. En estos momentos son los países de los que procede la mayor parte de los estudiantes que presentan su candidatura a nuestros programas. Quizá puede quedar para otra intervención posterior, ¿no?, el analizar un poco cuáles son los activos a partir de los cuales nosotros interpretamos que se da esta situación que yo creo que puede considerarse en este campo concreto muy satisfactoria, pero que es una situación que también tiene sus limitaciones y sus posibles palancas de desarrollo sobre las cuales seguramente será bueno que hablemos. Muchas gracias, Paco. Ahora volvemos justamente a esas palancas en la siguiente ronda. Y Esteban, yo creo que hemos hablado algunas veces, ¿no?, nosotros nos presentamos, nos gusta decir que Barcelona es una capital digital global, ¿no?, y realmente pues, lo somos en muy buena parte, ¿no? Pero ¿cómo se nos percibe desde América Latina? Tú que tienes además esa visión holística de la región, ¿cómo está Barcelona posicionada? ¿Es realmente una estación de destino para los emprendedores y empresas tecnológicas y digitales? Bueno, primero, Pau, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena a toda la organización. La verdad que tuve la suerte de asistir. Creo que no me perdí ninguno de los paneles. Una calidad increíble. Y la respuesta es sí. Barcelona está claro que ocupa un lugar muy destacado en el ecosistema global de la innovación y el conocimiento. Está en el radar de todos, está en el mapa. Cuando hablamos de Barcelona, fundamentalmente creo que hablamos de tres cosas. Barcelona para mí es innovación, Barcelona es creatividad y Barcelona es propósito. Cuando nos invita a la Mobile World Congress, cuando nos invita a la Barcelona Smart City Expo, siempre lo hace pensando qué rol tiene que jugar la política, qué rol tiene que jugar la ciudad, qué rol tienen que jugar las organizaciones. Y eso le da un sabor especial que lo hace muy, muy Barcelona, es la manera que lo resumiría. Por supuesto que hay otros jugadores. Quizás la novedad es que empiezan a surgir otras ciudades, ¿no? En España, por ejemplo, empezamos a conocer un poco más qué nos ofrece Alicante para los ecosistemas emprendedores, qué nos ofrece Málaga, qué hace Madrid. O sea, la novedad es que empieza a haber otros jugadores. Barcelona estuvo siempre. Es muy común cruzarse con alguna startup en Alemania que está pensando ir a Barcelona, o muchísimo más común para nosotros en América Latina que una empresa esté pensando en Barcelona como puerta de entrada al mercado europeo. Así que sí, está súper posicionada. Dejo para una segunda ronda de preguntas si esas ventajas comparativas, competitivas, son estáticas o son dinámicas, o mejor dicho, cómo podemos hacer foco para aprovecharnos mejor. Muchas gracias. Esteban, ahí volvemos, que creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Y María Luisa, vamos a hablar ahora un poco también desde tu experiencia, ¿no?, estando entre Barcelona y América Latina, la aventura de emprender. Como antes nos decías también, ¿no?, un poco hay muchas cosas, pero quizás no son evidentes, no son visibles, ¿no? Bajo tu experiencia en el mundo de la emprendeduría, de las empresas tecnológicas, ¿cómo se percibe a Barcelona? ¿Estamos bien en relación a otros? ¿Cómo lo...? Bueno, me sumo al agradecimiento de mis compañeros. Un placer estar aquí compartiendo experiencias vitales y apoyando el desarrollo de una ciudad que amamos todos. Yo creo que los que hemos nacido aquí, los que hemos acogido. Yo llevo en América Latina desde el año 2010, más o menos, emprendiendo desde la innovación, desde la tecnología, con startups y con estructuras muy pequeñas. Y es verdad que desde el principio a mí me dio la sensación de que en América Latina, cuando se habla de España, se habla de Madrid. O sea, la referencia es Madrid, más que Barcelona. Ha ido evolucionando, pero posiblemente era lógico, ¿no? O sea, Madrid ha tenido mucho más intercambio con América Latina. Barcelona yo creo que ha estado históricamente mirando más a Europa, a hubs especialmente tecnológicos como Berlín, como Ámsterdam. Y luego, bueno, pues el desarrollo, ¿no?, de negocio de las grandes empresas del IBEX que durante los años 90 fueron allí, ha hecho que la relación Madrid, no es por comparar, es porque digamos que las miradas, por explicar un poco por qué Barcelona no ha mirado últimamente a Latinoamérica, es porque yo creo que ha mirado más hacia Europa, Madrid ha mirado más hacia América Latina. Lo que pasa que tú vas por el mundo y la marca Barcelona se vende sola, o sea, es universal. Y yo ahora mismo, desde hace 8 años, dirijo una startup de salud y de salud digital. Y cuando hablas de salud, Barcelona sí que está en el mapa.
porque Barcelona sí que tiene activos en biotech, en salud digital, que sí que nos sirve a los que vamos por el mundo, decir, no, vengo de Barcelona, y si vienes de Barcelona se te acaban de atribuir automáticamente unos atributos de calidad que si vienes de cualquier otro sitio quizás tienes que explicar. Aquí formamos parte, ¿no?, de una región donde la salud pública y los sistemas de salud robustos y maduros pues hacen que esto sea una referencia en cualquier parte del mundo y un referente. Tenemos un marco regulatorio garantista, tenemos un ecosistema aquí en Barcelona y en toda Cataluña de centros de innovación, de centros de investigación, de grandes complejos hospitalarios que generan spin-offs que tienen una evidencia y una robustez clínica en la transferencia tecnológica que van a hacer al mercado. Hablamos de Vall-d'Hebron, hablamos de Hospital del Mar, que eso hace que el ecosistema sea muy, muy dinámico. Hay grandes empresas internacionales ubicadas en Barcelona, Novartis, Roche, también locales como Almirall, Grifols. Todo esto hace que Barcelona, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de salud digital, casi no hace falta explicar mucho más, ¿no? Y creo que luego hablaremos un poco de los nichos, ¿no?, que debemos explotar, porque tampoco podemos invertir en todo, ¿no?, ni serlo todo. Creo que por aquí iría uno de los que valdría la pena. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, hemos hecho esta primera radiografía, ¿no?, de un poco del posicionamiento de Barcelona, tenemos algunos activos, pero a nosotros nos gusta sacudirnos la autocomplacencia, ¿no?, para ir a la autoexigencia, ¿no?, que es un poco el llevar la relación al siguiente nivel, ¿no? Y en ese sentido, como decía María Jesús, bueno, el mundo va muy rápido, hay nuevos actores, ¿no?, están pasando muchas cosas, muchos acontecimientos a nivel geopolítico, mundial, que nos exige estar permanentemente atentos, generando valor, siendo competitivos, etcétera, ¿no? En ese sentido, vosotros sois representantes de algunos nichos, algunas verticales en el cual Barcelona es bastante exitosa, ¿no? Cultura, tecnología, ciencias de la vida, educación, liderazgo, pero ¿a qué cosas están pasando en la región que deberíamos estar especialmente atentos, ¿no? Como decía María Jesús, ¿cuáles son los nichos a los cuales el ecosistema institucional, empresarial, social de Barcelona debería estar atento porque están pasando cosas interesantes y surgen oportunidades, ¿no? Y ahí debería estar Barcelona más presente, ¿no? Sol. Bueno, yo estoy de acuerdo con el profesor Francisco de que no se puede hablar de Latinoamérica como un ente homogéneo. Yo creo que hay grandes diferencias. Y si hablamos del mercado editorial, no podríamos hablar de un mercado editorial del mismo monto, ni siquiera pensar en un mercado editorial per se en ciertos países de Centroamérica, por ejemplo Honduras o Nicaragua hoy en día, que hablar de lo que ocurre tanto en la literatura como en la parte del propio sector editorial, del sector del libro, en países como Argentina, como México, como Colombia, y esto se refleja incluso en el sector en el que yo estoy, que son las ferias del libro. Las grandes ferias del libro están en, bueno, la de Guadalajara con toda la modestia, la de Buenos Aires, la de Bogotá y la de Perú son las fuertes. Lo demás, hay ferias del libro, hay mercado del libro, pero muy incipiente, y por eso se concentra en otras ciudades. En este sector en particular, creo que lo que se tiene que hacer es entender las diferencias de cada uno de los países latinoamericanos, no hablar de Latinoamérica como un todo. Y algo que me parece muy oportuno pensar es que cuando se habla de Iberoamérica y hablar en concreto del mercado del libro en español, no olvidemos el sector del mercado del libro en español en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde hay un porcentaje altísimo de lectores en el idioma y donde el mercado en español apenas está surgiendo. Entonces, yo creo que por ahí también es un área de oportunidad. Hablando de áreas de oportunidad, cuando entendamos esto, Latinoamérica, incluyamos a los latinoamericanos particularmente que viven en Estados Unidos. Yo creo que ese es un punto importante de tomar en cuenta. Y la otra cosa que yo creo que tenemos que hacer es quitar estereotipos y pensar que, bueno, todo Latinoamérica es así, de la misma manera que no todo Barcelona es así. Yo creo que desde Latinoamérica a veces se ve a Barcelona con un estereotipo que hay que ir quitando, que hay que ir renovando, y precisamente por estos nuevos actores. Concretamente, cuando hablo de los grupos editoriales, bueno, estos son los que están y que tienen una fuerza de verdad importantísima en toda América Latina, lo que representa la literatura, sobre todo en español, pero que hay grandes grupos o pequeños grupos que van emergiendo, que hay editoriales emergentes que han ido ocupando un lugar muy importante y que Barcelona no debería descuidar.
estos pequeños editores independientes que han sido una respuesta a las grandes concentraciones editoriales en la región. Yo por ahí diría que hay un trabajo, obviamente hay mucho más, hay todo también un tema de seguir estableciendo puentes y no quedarse con esta leyenda mítica de la Barcelona, a quien admiro muchísimo y además le hemos hecho un homenaje muy importante en la Feria del Libro de Guadalajara, de la Barcelona de Carmen Balcells, que es la que inventó el boom latinoamericano. Es decir, no se puede entender la obra de muchos escritores latinoamericanos sin la presencia de agentes literarios. Y eso es fundamental, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que entender lo que ocurre hoy en día con grandes actores de la literatura y de las editoriales y del sector del libro en distintas regiones de América Latina. Muchas gracias, Marisol. Creo que ahí la diferenciación, el gran mercado de Estados Unidos, los nuevos actores en el sector del libro, creo que hay pistas muy interesantes para desarrollar en el futuro, ¿no? Paco, tú antes ya apuntabas, ¿no? Te has quedado ahí a medias las palancas, ¿no? Esas palancas, esos nichos, esas oportunidades. ¿Dónde crees que tenemos que poner especial atención? Bueno, yo cuando me invitaste a participar en esta mesa con ese título de un hub económico con América Latina, me planteaba un poco de qué hablamos cuando hablamos de un hub, ¿no? Con este prurito que a veces se tiene desde el mundo académico de intentar conceptualizarlo todo, ¿no? Y yo creo que podemos hablar de un hub como en dos grandes sentidos. Podemos hablar de Barcelona como conector y de Barcelona como plataforma. Como conector es fácil de entender, es decir, sea como punto de reunión, como meeting point de latinoamericanos fuera de América Latina. Y ahí verdaderamente yo creo que lo tendríamos un tanto difícil, porque sinceramente creo que no podemos competir con Miami en ese punto, simplemente por razones de proximidad. Pero sí seguramente podemos ser un conector de latinoamericanos en Europa en determinadas esferas. Y por otra parte tendríamos que ser un conector entre América Latina y Europa. Y para eso nuestro competidor, evidentemente, es Madrid, que está hoy por hoy mejor posicionado que nosotros. Y nosotros tendríamos que resolver algún problema ahí en medio, por ejemplo, algún problema aeroportuario que supongo que es inevitable abordar aquí, es decir, hablar de proyección de Barcelona en el mundo y haber cortocircuitado la ampliación del aeropuerto, pues tiene verdaderamente poco sentido. Pero yo creo que es incluso más interesante hablar de un hub como plataforma, es decir, como un núcleo o un ámbito a partir del cual se da un salto, se crece. Se crece no necesariamente en lo cuantitativo, o también. Y esto pensando tanto en empresas como en personas. Y yo creo que es ahí donde deberíamos situar fundamentalmente la reflexión. Hablando de empresas, yo creo que también con este referente de Madrid, seguramente nuestro mejor posicionamiento sería pensando en startups, en empresas que están en fase de emprendimiento y especialmente en sectores muy conectados con la innovación tecnológica. A mí me parece que en ese sentido pensar en empresas que quieran crecer en Europa y Middle East, Medio Oriente, es una línea positiva de desarrollo. Habría un ejemplo, que es el de una empresa argentina de satélites, Satellogic. Iba a contar la misma. ¿Eso? ¿Perdón? Iba a contar la misma. Ah, ibas a contar la misma. Bueno, de hecho, yo creo que es un buen ejemplo, pero en todo caso ya lo desarrollarás tú, que eres quien lo conoces realmente. De algún modo, yo creo que esa aspiración de ser un poco Tel Aviv, en ese sentido, nos interesaría. Y desde el punto de vista de la atracción de personas, de la atracción de talento,
Pues yo creo que habría que seguir desarrollando. Yo creo que ahí la línea podría ser más de continuidad, pero habría ciertos temas por resolver. Por ejemplo, de continuidad, quiero decir, nuestro análisis de por qué vienen los estudiantes de América Latina nos lleva básicamente a dos grandes atributos de la ciudad: la calidad de vida y la innovación. Y son las áreas, yo creo, a desarrollar, a seguir desarrollando. Calidad de vida, hay que decir, hablando de América Latina, muy especialmente calidad de vida ponderada a coste. Es decir, nosotros podemos tener una calidad de vida similar a países, ¿qué voy a decir?, del norte de Europa. Pero aparte del gap cultural, hay una relación de calidad-coste que nos es hoy por hoy muy favorable. Y yo creo que eso pues hay que seguir desarrollando. Y, por supuesto, la innovación, de la que estoy seguro de que mis compañeros de mesa van a hablar mejor que yo. En cuanto a cosas por resolver, bueno, yo creo que está por resolver, en términos de atracción de talento, la empleabilidad del talento, una vez viene e incluso una vez se forma. Y en ese sentido, la apertura, una apertura seguramente segmentada a ciertas áreas de talento, de la posibilidad de permanecer, de encontrar permisos de trabajo con mayor facilidad, de crear algo así como visas startup o visas MBA para estudiantes que quieren permanecer un tiempo después, al menos un tiempo después de terminada su formación, sería una palanca de atracción muy notable. Muchas gracias, Paco. Yo creo que esos dos atributos de la calidad de vida y la innovación, como decías, que son muy claros, pero creo que tenemos que uno de los grandes debates o reflexiones que tenemos que hacer es vinculado a lo que decías, si conectores o plataformas, si queremos ser un nodo o queremos ser una sede de. No es lo mismo ser nodo que sede, ¿no? No genera el mismo valor, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes debates. Y hablando algunas veces con Esteban, ¿no? Yo le interpelaba, decir, bueno, que esos nichos de oportunidad, hay 54 unicornios latinoamericanos, pero hay decenas de centenares de tecnolatinas que son scale labs, ¿no? ¿Dónde están esos nichos para que Barcelona debiera estar atento, apretar el acelerador, hacer una política de atracción, de captación, ¿no? Bien, primero, Pau, déjame marcar un poco la cancha, como decimos en Argentina, o el campo de juego acá. Voy a hablar de empresas intensivas en conocimiento, altamente competitivas en los mercados globales. Las malas noticias ya las conocemos, digamos, ¿no? No vengo a hablar de la economía en general, vengo a hablar de sectores que son muy competitivos para América Latina. Decíamos, 45 empresas unicornios valuadas en más de $1.000 millones en América Latina, que cuando las sumamos con Portugal y con España, cuando hablamos del espacio iberoamericano, hablamos de 55, y no es un dato menor, eso tiene mucho valor. Si bien no es el único indicador al que le prestaría atención, hay un segundo pelotón de tecnolatinas, de empresas dinámicas, alguna literatura aparte las llama gacelas, que son capaces de generar hasta un 20% de empleo de mayor calidad que las estándar y llegan también a crecer hasta un 20% más que una pyme común, que una pyme normal. Y también tenemos ese tipo de empresas. Si yo tuviera que identificar algunas líneas de trabajo en conjunto desde América Latina, primero buscaría como misión, y este es el esfuerzo que hacen nuestros gobiernos a través de nuestras embajadas y consulados también, de que la movilidad del talento no sea solamente drenaje. Es decir, a nosotros nos cuesta muchísimo más la retención del talento y ni que hablar la generación de ese talento para jugar este juego. Con lo cual nosotros entendemos que las piezas del rompecabezas pueden encajar igual y que hay una agenda muy interesante para conversar con Barcelona. Y al mismo tiempo creo que esta oportunidad, esta conversación le permite a Barcelona también definir un perfil de entrada, que qué tipo de startup o de scale-up le interesa que esté en esta ciudad. Y acá arranco con algunas cuestiones que creo que son claras. Para nosotros, cuando una empresa viene a Barcelona, sabemos que tiene infraestructura de calidad, sabemos que hay acceso a talento. Me gustaría llamarlas como ventajas estáticas, digamos. Eso está, ya existe, ya lo trae Barcelona, lo atracciona. Como decía antes, todos sabemos que Barcelona tiene ese valor. Ahora hay una posibilidad de hacer más foco, ¿no? Y Barcelona también acá, si le prestamos atención, fue muy interesante el panel de ayer que hablaba de la guerra, de la invasión en Ucrania.
Y estamos en un momento bastante convulsionado en el mundo, ¿no? Donde la globalización, tal y como la conocíamos, está cambiando. Están haciendo una nueva globalización, está terminando de nacer una nueva globalización. Vamos camino a una globalización también más marcada por bloques y intercambios comerciales por bloques. Y yo creo que acá el valor que le pone Europa, la visión que le pone Europa, la narrativa de la doble transformación digital y sostenible, mucho más que una narrativa, la movilización de recursos más grande de toda la historia a través de los fondos Next Generation. Creo que estas dos cuestiones, digital y sostenible, América Latina tiene muchísimo para aportar. Entonces ya le prestaría la principal foco de atención. Y un segundo que me gustaría también tiene que ver con la estrategia geopolítica. Entrar por Barcelona es entrar a Europa, entrar por Barcelona también es entrar al Mediterráneo. Y a nosotros en América Latina, nuestras empresas que son altamente competitivas en los mercados globales, en el área del Mediterráneo y África y Middle East y demás, nos cuesta muchísimo más que en otros lados. Así que también lo aprovecharía como una oportunidad. Otra cuestión que creo que para nosotros es clave, es fundamental, es importante, es tener en cuenta que cuando hablamos de Barcelona hablamos de Europa. Y cuando hablamos de Europa, no solo estamos hablando de un mercado. Cuando hablamos de Europa hoy estamos hablando de la economía por misiones. Estamos hablando de los PERTE, estamos hablando de los conglomerados productivos. Si yo soy una empresa de alto valor de conocimiento de América Latina y quiero jugar en el juego del hidrógeno verde, quiero jugar en el juego de la tecnología naval, yo sé que tengo que entrar por Europa y probablemente lo tenga que hacer por Barcelona porque ahí hay valor de conocimiento que se mueve. Es decir, a las ventajas estáticas que teníamos, ¿no? Acceso a talento, a infraestructura de calidad, le agregamos también esta cuestión de Europa y cuando hablamos de Europa no solo hablamos de mercado, cuando hablamos de Europa hablamos de doble transformación digital y sostenible y hablamos de la posibilidad de trabajar en economía por misiones. Y por último, decía, le permite a Barcelona definir un perfil de entrada de qué empresa necesita. Nosotros desde América Latina haríamos un buen trabajo si acompañamos en transformar la tecnolatina en eurolatina. Ahí podemos ir de la mano. Es decir, empresas que generan mucho empleo en América Latina de muchísima calidad y que entran a través de Barcelona a Europa para tener una sede en Barcelona y en Europa y nosotros con el anhelo que la fábrica, la producción siga estando en Sao Paulo, siga estando en Rosario, siga estando en Medellín. Ahí podemos caminar juntos y creo que tenemos un trabajo muy interesante para hacer. Y el otro, definiendo el perfil de entrada de Barcelona, empresas que agreguen valor social, ¿no? Empresas que trabajen con triple impacto, económico, social y ambiental. Las tenemos y muchas. No sé si conocen Betterfly, el primer unicornio social de América Latina, empresa valuada de más de $1.000 millones, chilena, que además es de triple impacto y además está certificada como empresa B, es decir, parte de sus utilidades las invierte en proyectos sociales. Ya le anunció a sus inversores y en los medios que se instale en España. Yo no sé si Barcelona ya se sentó con Betterfly para decirle que la mejor puerta de entrada para entrar a Europa y para entrar a España es Barcelona. Creo que ese es un trabajo que se puede hacer. Y por último, déjame con esto, una de las características que tiene el ecosistema emprendedor latinoamericano, tiene un peso impresionante en Brasil, ¿no? Brasil es nuestro gran jugador. Brasil tiene el 60% de estas empresas unicornios que decía, pero Brasil, sus empresas, casi el 75-80% de estos unicornios, por una cuestión de dimensión de mercado, lo hicieron solamente mirando hacia adentro de Brasil, es decir, vendiendo hacia adentro de Brasil. Y ahí hay una gran oportunidad porque ahora tienen que internacionalizarse y pensar cómo jugar en Europa y creo que Barcelona tiene muchísimo para aportarles. Muchas gracias, Esteban. Creo que han salido pistas muy, muy interesantes. No las puedo, evidentemente, resumir, sería pretencioso, pero creo que en algún titular decir esas tecnolatinas, convertirlas en eurolatinas y que Barcelona sea esa puerta de entrada me parece muy, muy interesante, sobre todo asociado a los valores de Barcelona, nuestra agenda Green Deal, Barcelona Green Deal, la agenda europea, y esas empresas con el triple impacto. Es decir, no queremos cualquier tipo de empresa, sino aquellas que están alineadas con nuestros valores de ciudad, ¿no? Bueno, María Jesús, creo que también tú por ahí, en la línea de lo que decía Esteban antes, ya nos comentabas algunas cosas. ¿Dónde están esas oportunidades, esos nichos? Es una conversación y, claro, escucharles también. Voy a intentar sintetizar porque creo que muchas de las cosas no repetiríamos. Estamos ante dos grandes revoluciones, una transición, ¿no?, de lo que era la economía industrial, revolución industrial, por revolución industrial a una revolución digital. Todavía lo de la revolución digital estamos sin tener muy claros los retornos y los caminos, pero estamos absolutamente inmersos. Yo creo que aquí, y ojo, porque a veces desde el europeísmo
tenemos actitudes paternalistas respecto a otras regiones. Yo hace 12 años la primera sensación que tuve en América Latina es que en todo el tema de desarrollo digital estaban bastante más adelantados que nosotros. O sea, yo hablaba allí con directivos de grandes compañías, todo el mundo usaba Twitter, todo el mundo sabía cómo funcionaba Internet, Web 2.0, y aquí grandes directivos de empresas todavía no estábamos aquí. Entonces, esa adopción de la tecnología y de la economía digital, posiblemente por no tener todavía las estructuras muy bien formadas y consolidadas de la anterior revolución, hizo que América Latina cogiera un atajo y ahora vemos mucha tecnología y muchas startups y mucha innovación en tecnología allí que aquí, bueno, vamos viendo, pero a otra dimensión y a otros ritmos, ¿no? Entonces, para mí todo lo que tiene que ver con economía digital, que además supera las restricciones de fronteras y de geografías. O sea, en la economía digital, la globalización o la internacionalización de las empresas es un concepto extraño. Cualquier startup que nace digital nace global. Nosotros somos de aquí, pero nuestro primer piloto en un hospital fue en UK y nuestro primer cliente fue en México. Y nuestro primer inversor es el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Y no he hecho ningún plan de internacionalización, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. Entonces, hay que aprovechar que esa economía es la que va a mover el mundo, va a ser clave en el mundo en los próximos años, meternos en la economía digital y luego, si hacemos converger esa economía digital con los retos globales del planeta que tenemos, que eso los tenemos todos, y posiblemente América Latina de forma especial, porque hay capas de la sociedad con una vulnerabilidad que van a ser afectadas de una forma más dramática si no resolvemos temas ambientales y si no resolvemos temas de lo que serían los retos, ¿no?, del milenio. Entonces, converger todos esos retos del milenio con esa nueva economía digital, salud, educación, igualdad, pobreza, medio ambiente, creo que ahí nos vamos a encontrar, de las formas que sean, pero creo que en esa convergencia nos vamos a encontrar. Porque está bien lo de la tecnología, lo de los unicornios y de las gacelas y todo esto, pero también muchas veces es ¿para qué, no? ¿Para hacer qué? Aquí tenemos ejemplos como una gran startup, Globo, y no quiero hacer ningún comentario desafortunado, pero Globo es una gran startup basada en tecnología, mucho talento, pero que su contribución a la sociedad es llevar comida a casa cuando estás muy cansado y cuando estás muy perezoso para levantarte tú y comprarla. El valor social que genera eso, más allá del valor económico a sus accionistas, pero el valor social que genera eso para mí es limitado. Prefiero ver otro tipo de compañías donde la adopción digital ha generado un valor social encaminado a esos retos que tenemos, ¿no?, planetarios y globales, y ahí es donde posiblemente pues en regiones como América Latina se va a apreciar muy bien la aportación que podemos hacer aquí con nuestros valores y con nuestro conocimiento un poco más estructurado europeo y con toda la potencia y el adelanto tecnológico que llevan también allí respecto a algunas regiones de aquí. Muchas gracias, María Jesús. Creo que es evidente que Barcelona en la economía digital tenemos un posicionamiento extremo, pero creo que ese especial foco en la economía del propósito, ¿no?, en la economía, en startups, en emprendimientos, en empresas que tienen un impacto social positivo, creo que encaja muy bien con el propósito y el relato de la ciudad. Creo que ese es un poco nuestro foco, ¿no? Bueno, hemos hecho un poco de estado del arte, posicionamiento, dónde están las oportunidades. Bueno, creo que hacemos una última ronda para abrir el debate, que lo hemos intentado hacer dinámico, pero creo que es el momento del call to action, ¿no? Bueno, y ahora estamos aquí están las oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer desde Barcelona? ¿Qué tenemos que hacer las instituciones? ¿Qué tenemos que hacer los centros de investigación, las universidades, las escuelas de negocio, las plataformas de economía digital, ¿no?, un poco el mundo de la cultura, del libro? Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones un poco para dar ese impulso para llevar la relación al siguiente nivel? Pues me gusta mucho lo que dice María Jesús por el tema del paternalismo. Yo creo que abandonar el paternalismo y no entender que vas a llegar digamos, a un continente que está, a toda una región que está en aras de desarrollo, porque efectivamente, como decía yo antes, es totalmente diferente la situación que puede tener un país insisto, como Honduras, como puede ser Colombia, como puede ser Perú. Entonces, entendiendo esas diferencias, puedes establecer puentes. ¿Qué se puede hacer? Primero, conceptualizar bien, país por país, ¿no? Entender también qué es lo que ocurre en industrias creativas culturales.
Y luego, al decir establecer puentes, por ejemplo, algo que se dice mucho en México en concreto es que Barcelona tiene más librerías, el número de librerías en Barcelona, que todo el país, que toda la República Mexicana, y es un hecho. Entonces, si hay este conocimiento del mundo librero en particular, por ejemplo, o del mundo editorial, ¿cómo atraer a sectores a la profesionalización de cada una de sus áreas? Yo creo que establecer puentes de profesionalización, me refiero muy concretamente al mundo editorial, sería fundamental. Lo sabido, Barcelona fue la meca de la literatura latinoamericana, ya no lo es, ya no lo es. Entonces, entender eso para ver cómo se puede resarcir ese papel que había cubierto y que todo escritor latinoamericano en algún momento su sueño era vivir en Barcelona. Lamentablemente por muchas situaciones ya no lo es, pero se puede recuperar a partir de la profesionalización, insisto, de libreros, de editores, ¿no? De un trabajo de ida y vuelta. Bueno, creo que se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? O sea, que eso es lo que queremos, ¿no? A mí me gusta mucho este concepto de puente de la profesionalización, ¿no? Sí. Creo que hay ahí una pista muy interesante. Muchas gracias, Marisol. Paco, tú que estás, y además, como decía yo, no lo voy a decir, que tienes esa mirada crítico-constructiva siempre que nos gusta a los que te seguimos, ¿dónde tenemos que poner el nivel de exigencia? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, yo pensaba un poco qué explica que en estas jornadas dedicadas a Barcelona y la economía de Barcelona haya una mesa dedicada a América Latina. Básicamente yo creo que quiere decir dos cosas, que entendemos que específicamente con América Latina existen una serie de vinculaciones y características que vienen de la historia, de la cultura, de la lengua y de tantas cosas, que tienen además reflejo institucional, bien representado aquí por Esteban, pero quiere decir también otra cosa, que de eso se desprende valor económico o valor económico potencial. Bueno, quizá lo primero que tendría que hacer esta ciudad es hacerse más consciente de esa realidad, es decir, de entender por qué económicamente hablando, y no solo afectivamente, y no solo futbolísticamente, América Latina nos pone desde Barcelona. ¿Por qué es interesante e importante mirar a América Latina? ¿Por qué contra lo que a veces se encuentra no es una mirada de segunda división respecto a mirar a Europa o a mirar a Asia, incluso en estos momentos? ¿Por qué poner en valor esas vinculaciones y en concreto la lengua, la cultura? Es muy importante, también desde el punto de vista de hacer negocios, desde el punto de vista de crear valor económico. Yo creo que esa reflexión es importante que se haga porque es necesaria. Es necesaria en nuestra sociedad, es necesaria en nuestras empresas, es necesaria en nuestra burguesía local, es necesaria para destacar que existen esas posibilidades y son posibilidades reales. Eso lleva a una segunda reflexión, también un poco más genérica, pero que va aparejada a lo primero, que es trabajar con y para América Latina significa escuchar a América Latina, significa entender mejor a América Latina, activar los sensores que nos permiten saber, por ejemplo, cómo se ha venido insistiendo, que América Latina no es uniforme, ni mucho menos, que seguramente visto desde Barcelona nos interesaría dirigirnos muy específicamente a las grandes urbes. América Latina es un continente en una fase de metropolitanización y de urbanización masiva. Todo el mundo lo es, y especialmente lo será África, según nos dicen, en las próximas décadas. Pero eso está haciendo, para lo bueno y para lo malo, que se creen unos focos y sabemos que se innova en las ciudades, y no en todas las ciudades, sino en algunas. Y, por lo tanto, establecer esa vinculación y ese foco yo creo que es muy importante. Y, desde luego, escuchar, porque la demanda tiene que ser escuchada para poder responder a ella. Y la tercera reflexión que me surge es todo eso hay que hacerlo poniendo
dándole primacía a lo digital. Se ha dicho, lo digital por naturaleza, decía María Jesús, es global desde que nace. Y es así. Nosotros, por ejemplo, estamos experimentando cómo cuando nos hemos decidido a poner en marcha una línea de educación online, el idioma se nos ha convertido en la primera palanca que nos ha facilitado desarrollar estos programas fundamentalmente para América Latina. América Latina es el principal mercado online de SADE en estos momentos para programas digitales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una ventaja competitiva incuestionable que nos envidiarían en otros países, ¿verdad?, en otros entornos. Esto supone también destacar estas posibilidades digitales, estas posibilidades que la digitalización ofrece a las empresas en Barcelona, a los actores económicos de Barcelona, para proyectarse en la región. Muchas gracias, Paco. Creo que también este mensaje de activar los sensores es muy gráfico de lo que estás diciendo, y luego este elemento de que América Latina no solo nos ofrece beneficios emocionales, sino funcionales de generar valor económico. Creo que está muy claro, ¿no? Esteban, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recomendaciones? Dispara. Bueno, estoy entusiasmado. Sigo en la línea de cómo podemos convertir juntos tecnolatinas en eurolatinas, y ahí me gustaría compartir con ustedes 3 cosas. La primera, creo que podemos seguir trabajando. Tenemos mucho para traer a la mesa. Acá se dijo que sorprendía y gratamente el nivel de aplicación de tecnología que tenía América Latina. Y venimos de una experiencia, de estas empresas globales que quieren llegar a Europa, vienen de una experiencia muy interesante, que es trabajar en el mercado de Estados Unidos, ni más ni menos, ¿no? Ya no solo por precio y por uso horario competitivo, sino que esto nos dio un músculo, una capacidad de implementar y adaptar tecnología de vanguardia de una manera notable. Y ahí tenemos mucho para aportar. En Europa y en España y en Barcelona, Europa, España y Barcelona son 3 lugares muy difíciles para hacer negocios para nosotros. Es decir, tenemos en común el idioma y la cultura, pero a la hora de hacer negocio nos cuesta más que en Estados Unidos, a estas empresas intensivas en conocimiento que les vine a contar hoy. Con lo cual yo ahí prestaría atención a 3 cuestiones. Una, seguir muy de cerca el trabajo que se viene haciendo desde las embajadas y los consulados, que es mucho. Acá me encontré recién con mis amigos del consulado de Argentina, que hacen un trabajo notable entre lo que ocurre en este calendario. Ayer vos lo llamabas Primavera Tecnológica y me encantó, de lo que pasa entre la Mobile World Congress y todos los congresos que tiene Barcelona. Sin ir más lejos, ayer había de todo acá. Había el Congreso de Industria 4.0, un encuentro que creo que para España es fundamental. Se lanzó STECH, que es la asociación de Scale-Ups española, que hay que escuchar también qué necesita el Scale-Up para entenderla y ver qué valor puede aportar la ciudad. Entonces, seguir muy de cerca el trabajo que hacen los consulados y las embajadas. El otro punto que creo que es clave es, yo apostaría un modelo de aceleración intensivo, un sprint de aceleración. Es decir, yo haría concursos, invitaría a 50 empresas tecnolatinas 2 veces al año, es decir, a 100 empresas tecnolatinas que en 15 días tengan una inmersión profunda en el ecosistema emprendedor de Barcelona, que interactúen, pero que también reciban mentorías y que también puedan recibir aprendizaje entre pares, se puedan sentar. Por ejemplo, acá mencionábamos a Platelogic, esta empresa de origen argentino de satélites, que viene de una experiencia excelente, viene de jugar en la NBA, estaba en Silicon Valley esta empresa y ahora optó por venirse a radicar a Barcelona. Bueno, tratar de entender por qué. Caractericemos, acá estamos con sectores de conocimiento y seguro el ayuntamiento juega un papel clave acá, ¿no?, de interactuar con ellos. Tenemos que definir por qué nos eligen, tenemos que definir cuáles son los dolores que existen para que yo diga lo que dije, que a veces compartimos el idioma y la cultura, pero a la hora de hacer negocios nos cuesta un poquito más. Y como tercer punto, y no menos importante, todas las corporates que tienen sede en Barcelona llevan adelante programas de innovación abierta. O cada vez más una startup, un scale-up tiene el anhelo de formar parte del ecosistema de innovación de una gran empresa. Eso hay que ponerlo en valor. Es decir, cuando uno ofrece Barcelona, no solo está ofreciendo una cultura vibrante, divertida, linda, con creatividad, sino que también está ofreciendo un ecosistema donde las grandes compañías innovan, donde los grandes jugadores de multinacionales la eligen para innovar y donde si yo me quiero instalar puedo tener ese anhelo de querer jugar dentro de ese ecosistema. Muchas gracias, Esteban. Creo que además
estas recomendaciones conectan muy bien también con lo que decía Paco Longo, ¿no? De plataforma, o nodo sede, ¿no? Realmente queremos ser nodo y sede las dos cosas, ¿no? María Jesús, Sí, ¿algunas recomendaciones para tu ciudad? por recopilar también, o sea, yo creo que tenemos que jugar en la liga de nodos y no de grandes conglomerados, o sea, startups, scale-ups, como queréis llamarlo, porque si no competiremos con Madrid en las grandes corporaciones, ellos ya las tienen, o competiremos con Londres, o competiremos o sea, somos Barcelona, tenemos que saber en qué liga jugamos y tenemos un tejido empresarial mucho más atomizado que las grandes urbes europeas. Pero es que yo creo que eso engarza muy bien con la dinámica que hay en Latinoamérica en estos momentos y entonces eso hay que potenciarlo, ¿no? Eso pasa por cosas concretas de plataformas de inversores comunes, porque pensemos que todo esto no funciona si no hay inversión suficiente. O sea, tú puedes traer aquí talento, podemos montar aquí startups, pero si luego estas startups no tienen la financiación suficiente y la ambición suficiente para convertirse en una empresa global que pueda generar valor en Latinoamérica o que pueda traer talento de Latinoamérica, nos vamos a quedar en los mercaditos locales, ¿no? Entonces, mezclar y fomentar, que me consta que esto se hace, en redes de inversores, sería una forma de potenciar este ecosistema de startups. Todo el tema de validaciones tecnológicas y validaciones clínicas. Cuando nosotros nos vamos fuera, hay un problema y es quién te ha validado en tu casa, ¿no? ¿Con qué hospital en tu casa has demostrado que el uso de esta tecnología sanitaria tiene un impacto positivo? Esto aquí es relativamente fácil hacerlo porque tenemos grandes centros sanitarios con centros de investigación. No sé si es tan fácil hacerlo en otros lugares. Si aquí tenemos esto, tener una red de hospitales, tener una red de centros de salud o de centros de investigación que permita a cualquiera que venga aquí validar y validar rápidamente. Porque nosotros sí que tenemos ese conocimiento, pero nos mata la burocracia muchas veces. Yo cuando voy, siempre lo digo y queda regular, ¿no? Pero yo cuando vuelvo a Barcelona después de estar un rato en México, me aburro. Me aburro. Yo si estoy mucho tiempo en Barcelona, me aburro. No pasan cosas, o sea, no pasa nada en 2 meses. Escribes un correo y a lo mejor te contestan en 3 semanas o en 5 semanas. Quieres hablar con alguien y a lo mejor pasas por 3 niveles antes de llegar a la persona que toma la decisión. Eso en Latinoamérica es distinto, por lo menos en México. Y en Chile también tuve una sensación parecida. Los ecosistemas están más enredados, la gente se conoce y todo el mundo te va dirigiendo y tienes reuniones enseguida y es un sí o un no, o una horita o un depende, pero te queda más claro que aquí, porque aquí asumimos que un sí es un sí y tampoco es verdad. Entonces, cuando digo usemos, ¿vale?, las plataformas que tenemos para generar evidencia clínica, pero quitémosle también lo que nos sobra en Europa muchas veces, que es excesiva burocracia, excesiva regulación, que hace que aquellos mercados sean mucho más dinámicos, pero que los nuestros sean mucho más seguros. Entonces, combinemos esas fortalezas de los dos ámbitos. Ecosistemas comunes de startups, ¿vale? Mezclar gente no para enseñarles nada, sino para aprender de ellos, ¿vale? Y para compartir experiencias, porque muchas veces yo cuando he hecho misiones y he juntado a gente de los 2 lados del océano, hemos aprendido más de lo que hemos sido capaces de enseñar. Y luego hay un tema que ya hablaremos, que ha ido saliendo recurrentemente y en la mesa mucho, y es la atracción del talento. Talento digital, talento de alto valor competitivo en la en la economía del conocimiento, estamos compitiendo salvajemente por ellos. Y si no tenemos talento, por mucha financiación que tengamos y por muchos clientes que tengamos, no vamos a poder hacer crecer este mercado y hacer crecer estas alianzas. Si además se nos instala aquí en Barcelona, pues Facebook, Meta, Amazon y compañía, pagando grandes cantidades de dinero a talento tecnológico, toda esta red de startups no vamos a poder ser capaces de atender. Eso es algo que las administraciones, por ejemplo, sería un mandato para ellos de cómo generamos cultivo de talento para esta nueva economía. Y ese cultivo de talento, evidentemente, tiene que ser desde cualquier parte del mundo, pero también en un entorno o en una lógica de red donde podamos intercambiarnos experiencias y necesidades, ¿no? Si yo necesito talento, a lo mejor no tengo que tener el programador en Barcelona, lo puedo tener en Guadalajara y al revés, ¿no? Pero si hay un lenguaje común y hemos formado parte de una formación común, será mucho más fácil trabajar. Muchas gracias, María Jesús. Con las redes de inversores, esa validación tecnológica importante. También recogemos el guante de esta agilidad, seguridad, ¿no? Este maridaje, este equilibrio entre agilidad y seguridad. Y luego en captación del talento, que justamente esta tarde a los
cónsules y embajadores vamos a presentar el International Welcome Desk, el equipo de promoción económica y Barcelona Activa hemos creado justamente una oficina de atención personalizada al aterrizaje del talento internacional. Es algo en que ponemos mucho foco y que el trabajo del equipo de promoción económica lo hace francamente bien, y sabemos que ese es uno de los factores críticos de futuro, ser una ciudad que atraiga, que retenga, ¿no?, que haga del talento su mejor embajador, ¿no? Muchas gracias. Bueno, decíamos que queríamos debatir y escuchar, ¿no? Tenemos 20 minutos para abrir el debate. Ya veo algunas manos levantadas. Creo que hay food for thought, ¿no? Hay material aquí para debatir. Sugiero que tomemos 3 o 4 palabras, volvemos, hacemos una ronda rápida. Como ven, somos bastante ágiles e intentamos hacer una segunda, si les parece. Por lo tanto, aquí tenemos una primera mano, allí al fondo otras y aquí una tercera. Empezamos con estas 3. Gracias. Y les pido si se pueden presentar, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el panel. Mi nombre es Mario Palladini de Club Globals, fundador. Me encantó, estoy totalmente de acuerdo que Barcelona realmente es un hub económico para Latinoamérica. Mi pregunta es, ¿cómo siguen? Porque yo seguro que inspira a muchos latinos a empezar su aventura de internacionalización, pero ¿cómo sigue, cómo apoyamos para seguir internacionalizando? Abrir una puerta a Alemania, a otros lugares, a otros hubs. ¿Qué programas, qué iniciativas hay para desde Barcelona ir para Europa y para el mundo? Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una segunda, el micro, si hay otro por detrás. Aquí una segunda y una tercera allí un poquito más arriba. Por proximidad al micrófono y luego volvemos. Vamos, ahí arriba. Sí, sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por la organización. Felicidades por la diversidad de personalidades que tenemos acá, porque me parece que son súper claves. Iba apuntando todo. Soy mexicano, llevo 14 años viviendo en Barcelona. Llevo 14 años construyendo un hub desde Barcelona para América Latina, para la industria del deporte. Así que todo lo que me estaban contando me parece que es espectacular, porque es más o menos la visión que nosotros tenemos. Y sin duda consideramos que Barcelona tiene que ser el punto de entrada para América Latina, para Europa. O sea, coincido de todas las perspectivas. Barcelona, estamos incubados en Barcelona Activa, así que se imaginarán lo encantados que estamos acá. Entendemos el valor de cada uno de los factores, el sector específico de la literatura, por ejemplo, que hay un latinoamericano en Europa que pueda realmente acercar los conceptos desde aquí hacia allá, que haya una española en América Latina que lo haga en el sentido inverso, y sobre todo también la parte educativa con el capital humano, que sin duda es la base de todo. Así que felicidades, la configuración es espectacular. Y bueno, mi pregunta específica, ya contándoles esta historia que llevamos 14 años acá, me gustaría saber qué mecanismos específicos se proponen para lograr un contacto de calidad entre Barcelona con el resto de América Latina, para dar un seguimiento y sobre todo un tema que sinceramente siempre nos tiene que preocupar, que es la integridad, ¿no? La integridad de estos contactos, la integridad de los modelos de negocio que se puedan trasladar de aquí para allá, porque obviamente pues tenemos una reputación que no ha sido del todo favorable con respecto a corrupción y todo este tema, que creo que es importantísimo reforzar siempre para que esta relación pueda tener una fuerza y una determinación muy distinta a lo que se ha generado al día de hoy. Y la segunda, pues sectores específicos, ¿no? Yo dije, soy del deporte y me gustaría saber también cómo se podría llevar esto, obviamente desde la perspectiva de deporte es lo mío, pero por ejemplo el aspecto cultural y ya enfocado a nichos específicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una tercera palabra aquí a mi izquierda y venimos aquí también. Vamos bien de tiempo, vamos a hacer un par de rondas, creo que todo el mundo podrá hablar. Buenos días, mi nombre es Sandra, yo soy brasileña, mucho gusto de estar aquí con vosotros, que me dedico a mentoría en Barcelona Activa y también a consultoría de tecnología a empresas aquí. Bueno, yo pienso que tenemos dos temas muy importantes para avanzarnos, para llegar a que queremos en este reto. Uno, en la parte de incentivo de las empresas aquí en Barcelona o que sea Cataluña, por los aspectos fiscales. Entonces pregunto o qué tenemos de acción, porque yo he vivido un ejemplo de una empresa brasileña que quería tener una
filial, una sucursal aquí y nosotros perdemos para Lisboa porque no tenía ventajas, no había incentivos fiscales. Entonces, yo quería saber si estamos planeando algo para buscar más empresas brasileñas. En segundo tema, que es la parte de talento, como Francisco ha dicho, para atraer los talentos personales, necesitamos proceso de digitalización de los gobiernos, sea federal, sea de Cataluña, porque cualquier documentación se necesita un montón de papel y un montón de tiempo. Digo, porque tengo muchas de la comunidad de extranjeros aquí y tenemos sí, muchos ejemplos para poder ayudar. Estoy aquí porque quiero ayudar a esto, a llegar a este reto. A mí me encanta Barcelona, tengo seguro conmigo que Barcelona será terá esta recuperación, que puedo decir así, de un hub de innovación como siempre fue. Es esto. Muchas gracias. Obrigado. Muito obrigado. Aquí abajo había una intervención más, por favor. Aquí un poquito más abajo. Aquí primero, que había levantado la mano. Ahora volvemos. Hay tiempo, no hay problema. Ahora volvemos. Bueno, en primer lugar, agradecer la organización y todos los ponentes. Ha sido muy interesante, tanto ayer como hoy. Y bueno, mi nombre es Alejandro Álvarez y trabajo en una compañía de energías renovables, energía solar, Qcells. Y básicamente nos dedicamos a financiar y desarrollar proyectos de energía solar y eólica. Y mi foco es Iberia, pero la compañía es global, ¿no? Es una compañía que tiene una sede europea en Berlín y el propietario es un grupo coreano, un conglomerado muy importante. Entonces, mi pregunta básicamente es cómo veis vosotros, no tanto la atracción de talento latinoamericano a España, que también obviamente es muy importante, sino la exportación, ¿no? Que yo creo que hay muchas empresas españolas, líderes en el sector renovable, en particular eólico en Barcelona y Cataluña. Hay proyectos de energía eólica marina que son bastante punteros en Europa, que tienen mucho potencial en Argentina, en Brasil, ¿no? Estamos comentando. Y para mí es un punto importante y quería saber cuál es vuestra visión, teniendo en cuenta también que, como decía Marisol, Latinoamérica debería también incluir Estados Unidos, ¿no? Porque hay una parte muy importante latina y como digo, pues es un mercado que al final globalmente tiene muchísimo potencial para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay una quinta palabra, si hay una o dos palabras y cerramos ya. Aquí en el centro, creo que son dos personas. Perdonadme, con la luz el foco no se ve muy bien. Bueno, primero que todo, bon dia, parlaré en català. Soc d'origen colombià, he vengut a Barcelona a estudiar en el 1084, y lo que voldria dir és que la relació entre Latinoamèrica, hablo concretament del Caribe, Colombia, y Barcelona, se quedarían sorprendidos el comercio marítimo. Desde los orígenes, hubo un rey, Pere II, si no estoy mal, abrió las puertas a la navegación marítima. Ahora paso a lo siguiente. Llevamos 30 años incursionando en Barcelona a través de una empresa multilatina, se llama Leonisa. Es una compañía textil, está localizada en Medellín. La cuestión viene a lo siguiente. Pienso que Barcelona tiene una relación permanente con Latinoamérica a través de Carmen Balcells. Tenemos aquí nuestro Nobel de Literatura, García Márquez. De hecho, hay una biblioteca ahora en Barcelona que se llama García Márquez, en el distrito de San Martín. La pregunta viene a lo siguiente. Yo pienso que el mundo se ha globalizado, la tecnología nos ha hecho ver el mundo común y yo creo que hay más puertas comunes entre un continente y otro y la cuestión es abrirlas. O sea, si hablamos de tecnología, os puedo mencionar el caso de un Medellín. Medellín ahora mismo es el hub número 1 de Latinoamérica y conozco gente y personas. Hay una compañía que se llama Venture Capital y está invirtiendo en cualquier lugar
incluso en España ya está invirtiendo. Entonces, yo lo que veo es que hay que abrir puertas, tenemos que abrir la cabeza, tenemos que abrirnos al mundo, y realmente he venido a Barcelona Reactive porque la Barcelona que yo viví antes de los Juegos, o sea, año 92, era una Barcelona donde había taraná y seny. ¿Qué quiere decir? Y rausha, perdón, locura, emprendimiento, innovación. Entonces yo creo que estas jornadas sirven para que retomemos esas oportunidades globales que hay. Gracias. Muchas gracias. Y una última, creo que a tu izquierda, no sé si había una persona que... ¿No? Un poquito más. Arriba. Y la última, por favor, gracias. Perdonad, es que ahí al fondo no se ve mucho. Gracias. Quisiera felicitarlos. Pau, es un gusto saludarte también. Estamos en contacto por redes sociales. Estoy muy de acuerdo también con María sobre lo que dice acerca de la burocratización de las mismas organizaciones a nivel local. Soy de origen mexicano, ciudadano del mundo. Me llamo Francisco Valadez, soy fundador de Business First International Community. Somos una comunidad de expatriados, gente que radicamos aquí desde hace años. Y bueno, mi pregunta es, además de la oficina que han abierto en Barcelona Activa, ¿qué otras iniciativas están también incursionando para que las iniciativas que tenemos a personas que vivimos, trabajamos y disfrutamos de esta ciudad, pues también puedan ser admitidas, digamos, que de forma pues, más abierta, más simple y más dinámica, en una forma probablemente no tan tradicional como se viene trabajando en las últimas fechas? El punto es, ¿qué oportunidades tenemos a aquellas personas que queremos realmente aportar a la ciudad, al desarrollo de la tecnología, a la incursión de la digitalización, pero sin burocratización? Que no tenga que esperar a que pasen las vacaciones de Semana Santa para poder tener una audiencia y poder plantearles algo preciso, ejecutivo, que tiene que ver con resultados en base a formas distintas de pensar. Llegar directamente a la acción en vez de la burocratización. Gracias, realmente estoy inspirado, un poco incluso, sí, emocionado, escucharán mi voz. Y bueno, gracias por compartir. Pau, saludarlo. Y María Jesús, me alegro que estés en el sector y que estés también haciendo un gran trabajo para México y América Latina. Gracias. Oye, búscame por LinkedIn. Vale, ya hablamos. Muchas gracias. Tenemos 8 minutitos. Creo que han salido muchos temas, ¿no? Atracción de talento, fiscalidad, que lo hablábamos antes de empezar, que es un tema complejo, burocratización, promoción. Bueno, hacemos una ronda. Quien gustéis vosotros contestar o comentar a lo que ha salido, en el orden que queráis, o en el mismo, Marisol. Bueno, yo creo que mucho de lo que se pregunta va hacia otros sectores que no es necesariamente el cultural. Me llama mucho la atención que se hable de la burocratización en Barcelona, cuando yo creí que México éramos los campeones de la burocracia. Entonces a mí siempre se aprende algo, todos los días se aprende algo nuevo, porque creí que llevábamos ese campeonato mundial. Yo creo que hay temas que no se han tratado, el tema de la pandemia, cómo nos ha afectado y cómo tenemos que se dijo en el panel anterior, que estamos en un nuevo orden, que no es una nueva normalidad, y me parece muy importante tomarlo en cuenta lo que nos ha afectado en el sector cultural muchísimo, en el sector editorial también. La economía ha decaído en América Latina un 40% por el tema de la pandemia, entonces ese es un punto que había que tener en cuenta. Otro es el tema, y que se tiene que decir tal cual, de la violencia en nuestros países de América Latina, hablo de México muy particularmente, pero son situaciones con las que nos tenemos que enfrentar y que luego son también una circunstancia que desincentiva la inversión. O sea, y esto lo digo porque en el sector de la Feria del Libro, por ejemplo, hemos tenido momentos en los que bibliotecarios, por ejemplo, de Estados Unidos no van porque les prohíben viajar a México por el tema de la violencia. Entonces, son circunstancias que ahí están y que debemos enfrentar tal como son. Yo creo que no podemos maquillar la situación como está, sino saber a lo que nos vamos a enfrentar. Eso desde el punto de vista de allá. Para acá, yo insisto en el tema de tejer puentes, pero puentes de ida y vuelta, ¿no? Y en el caso muy concreto de la literatura, de la cultura, estancias de trabajo, estancias en las que tú tengas un grupo de escritores que puedan venir aquí a una escuela de escritura creativa y trabajar mutuamente, ¿no? Trabajar online también podría ser, pero venir a estancias a Barcelona, como se ha hecho en el pasado.
y abrir estos puentes a lo digital, por supuesto. Digo, es muy rápido, pero creo que va más encaminado hacia otros sectores las preguntas. Gracias. Esteban. Bueno, la verdad es muy lindo, además, escuchar los diferentes acentos, tonadas, y en Barcelona creo que parte de la pregunta ya tiene respuesta, ¿no? Estamos viendo a Barcelona con muchos activos para acometer este camino. Y hay una tonada de Córdoba, Argentina, que al principio de la primera pregunta era qué iniciativas se podían tomar para llegar a terceros mercados en Europa. Bueno, simplemente decir, yo no la sé qué está haciendo Barcelona, sí remarcar que el interés de entrar por Barcelona también va a estar ahí. Hace poco estuve en Alicante y se me acercaron una startup mexicana, streaming parecido a Zoom, y le pregunté, ¿pero por qué elegiste Alicante? Y la respuesta me dejó pensando, me dijo, como que hay una conexión Benidorm, siempre el sol y playa se le pega mucho, pero me dijo, es la puerta de entrada que yo tengo al mercado finlandés, ¿no? Porque acá se ve que vino gente a tomar sol, después decidieron instalar la Software Factory, y después ya es casi un nodo de negocios que tiene más de 60 vuelos y que me permite desarrollar. La tonada brasileña planteaba un tema que es clave y que acá tampoco tengo respuesta en cuanto a la simplificación productiva, que sé que está en agenda, que obviamente las competencias no están en una ciudad para dar respuesta a todo, muchas están transferidas en las comunidades autónomas y en el gobierno central, pero coincido que Lisboa, por ejemplo, es una ciudad que se está moviendo, otra de las ciudades ágiles de Iberoamérica que estamos teniendo, que quiere cumplir un papel más que destacado como nodo de negocios y de startup. Y me quedo ahí para que el resto de mis compañeros puedan contestar. Gracias, Esteban. De Jesús. O Paco, como queráis, Paco. Sí. Bueno, me ha hecho, digamos, sonreír interiormente las alusiones a la administración, al burocratismo de la administración, porque después de 30 años de viajar por América Latina, estoy totalmente convencido de que forma parte del legado colonial español en América Latina precisamente el burocratismo. Es decir, que eso es algo que compartimos más allá del idioma, de la lengua y de la cultura. Realmente esto es así y tiene que ver con qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer desde las empresas? Pues creo que ha salido en la conversación bastantes reflexiones referibles a las empresas, a los sectores. ¿Qué se puede hacer desde la ciudad, desde la administración? Pues sin duda, yo creo que perseverar en algunas líneas ya iniciadas. Yo creo que el gobierno de la ciudad de Barcelona ha estado en la vanguardia de muchas actividades de promoción económica desde hace años. Y en relación con América Latina, yo creo que es seguro que esta misma mesa refleja una prioridad evidente. Pero creo que el reto no es tanto definir prioridades sectoriales como poner las cosas fáciles. Porque la economía avanza y se desarrolla en términos generales de una manera muy descentralizada y difícilmente planificable. Y bueno, no sé si estará sonando muy ultraliberal lo que estoy diciendo, pero en todo caso responde a mi visión de cómo funcionan las cosas. Les pongo un pequeño ejemplo. Entre los análisis que hacemos de por qué se ha disparado en los últimos 4 o 5 años la demanda de asistencia a nuestros programas en América Latina, figura un hecho que está bastante constatado, que hay bastante evidencia, y es que una parte de los principales prescriptores en el terreno, en la región, son personas que a partir de 2008, formadas en España, españoles, tuvieron que ir a países de América Latina como consecuencia de la gran recesión. Este es un fenómeno que se produjo masivamente en ciertos países. Y esto ha producido un retorno curioso, que es que estas personas se han convertido en palancas para enviar talento a Barcelona de nuevo. Bueno, esto es simplemente implanificable. Son hechos que derivan simplemente de acontecimientos históricos que se producen. Lo que interesa realmente es estar escuchando lo que ocurre,
desde la Administración, eliminando trabas burocráticas y poniendo las cosas lo más fáciles posible. Yo creo que esta es una receta que, en fin, no sirve en sí misma para mucho, pero sí como reflexión de fondo. Muchas gracias, Paco. María Jesús. Bueno, encantada de escucharos también y por resumir consolidadamente algunas preguntas. Yo creo que la administración pública tiene que ser más plataforma y menos actor. Muchas veces se crean cosas y se reinventan las ruedas con dinero y público cuando ya existen. Hablaríamos de compra pública innovadora, nos podríamos meter en un debate enorme, pero que sea más plataforma y generadora de contextos que actor principal. Por supuesto, que ponga las cosas fáciles y que no moleste, que deje hacer. Menos politizada y más meritocrática, en la medida en que el valor sea para la sociedad y no para mi camarilla, pues empezaremos a ver indicadores de valor mucho más concretos y más democráticos. Y luego, por cerrar con 3 conceptos, ser muy ambiciosos, pero sin ser arrogantes, intercambio, pero sin paternalismo, y colaboración, pero sin extracción, ¿no? sin vampirización de recursos de nadie, porque a veces también tenemos este tipo de tentaciones. Con eso, quizá de forma genérica. Muchas gracias. Respondería. Permitirme 2 comentarios antes del cierre. Como decía Esteban, yo creo que es delicioso escuchar esta pluralidad de acentos, ¿no? en un debate como hoy. Y como decía, 2 comentarios. Uno, para este talento internacional, que los que estáis ya en Barcelona quizás no se conoce, pero el equipo, tenemos el equipo de, como decía, este programa de talento internacional, se organizan prácticamente 70 actividades al año de dinamización del talento internacional presente a Barcelona. Os invito a que participéis de él, porque de ahí se generan sinergias, networking, y salen hilos y relaciones y complicidades muy interesantes, ¿no? El segundo comentario es que algunos de los temas vinculados a fiscalidad, etcétera, evidentemente hay una gobernanza no fácil, digamos, en un Estado descentralizado como España, pero creo que el Ayuntamiento de Barcelona es relativamente ágil, y antes el amigo colombiano decía, ¿no? Innovación, emprendimiento y rauxa, atrevimiento o locura, ¿no? Creo que el equipo de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona estamos lo suficientemente locos como para atrevernos con todo aquello que es interesante, ¿no? Entonces les invito a que nos interpelen a seguir haciendo cosas, que estaremos encantados siempre que tengan coherencia y sentido con los valores de la ciudad, ¿no? Como decía al principio, este era un debate que queríamos plantear precisamente de estado de la cuestión, de subir el nivel de ambición, de escucha, ¿no? Creo que en buena parte lo hemos conseguido. Es el inicio de un camino. Les invito a que nos acompañen en los próximos meses en este debate. Organizaremos otros espacios y agradecerles su presencia, su contribución. Y a Paco, María Jesús, Esteban y Marisol, agradecerles el esfuerzo, el cariño con lo que nos han, la predisposición para participar. Y aunque somos latinos, acabamos a la hora. Que no digan que no somos rigurosos. Muchas gracias.